Bueno, pues nos vamos a conocer qué es ANPD. Todos los pilotos de drones, de alguna manera, a través del programa, y los que no son pilotos de drones, todos los aficionados y las personas que nos ven, llevan viendo cómo, de alguna manera, el sector de pilotos de drones se siente un poco como retraído, ¿no? En cuanto a la normativa y muchas restricciones que nos ponen. Se crea una Asociación Nacional de Pilotos de Drones y vamos a conocer y vamos a hablar y vamos a dar la bienvenida a Yo Soy Dronero en los estudios de Welcome DTV a Ignacio Hernández Ross. Ignacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero, darte las gracias porque sabemos que desde la Asociación Nacional de Pilotos de Drones estáis haciendo un trabajo inmenso y creo que te han destinado ya solamente para recibir a los medios de comunicación y poder explicar un poquito todo lo que está sucediendo, ¿no? Con el nuevo Real Decreto y en lo que estáis trabajando, porque estáis trabajando mogollón. Sí, la verdad es que estamos trabajando muchísimo, llevamos poco tiempo en marcha, empezamos en el mes de abril, a principios de abril, y esto ha sido algo imparable, imparable. Yo de alguna manera estoy ayudando a la asociación a dar este tipo de charlas y a contactar con instituciones, pues por ejemplo las reuniones con AESA pues las tuve yo también. Cuando fuimos a UNVEX pues estuve yo también el primer día, segundo día ya no estuve yo, pero el primer día sí que estuve, y de alguna manera he asumido ese papel en la junta directiva para ayudar y apoyar y continuar adelante con este proyecto para ver si conseguimos facilitarnos la vida a los drones y volar en un entorno justo, seguro y razonable para todos, que es lo que queremos. Exactamente. Cuéntanos, ya nos has dicho que empieza en abril, o sea, lleva muy poquitos días, o sea, muy poquitos meses funcionando la Asociación Nacional de Pilotos de Drones, pero cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear una asociación? Bueno, la asociación se lanza para que se abran la inscripción de socios en abril, pero se lleva gestando desde mucho más tiempo, aproximadamente un año. Surgió en redes sociales por el descontento que había en todos los pilotos con las limitaciones que teníamos con el 1036 anterior. En aquel momento no había Real Decreto y además todo el mundo esperaba que hubiera un nuevo Real Decreto que realmente ajustase la normativa española a la normativa europea, y dado ese malestar por el no poder volar en CTR y por muchos otro tipo de limitaciones que había, pues la gente se unió y se vio que la única manera de intentar hacer algo de presión o algo de fuerza o tener representación de verdad era crear una asociación, ¿no? Entonces, una persona o dos personas empezaron esta iniciativa y después pues fueron ampliándola poco a poco. En un momento dado, en redes sociales, pues se dio a conocer que estaba esta iniciativa en marcha y se empezaron a sumar pilotos en los grupos de Telegram. Aquellos grupos de Telegram llegaron a tener en torno a unas 2.000 personas más o menos, hasta que, bueno, pues se iniciaron los trámites para legalmente inscribir la asociación en el Ministerio de Interior. Esos trámites pues, son lentos y hay un total de 6 meses de silencio negativo, o sea, perdón, de silencio positivo, y al final pues tuvieron que transcurrir esos 6 meses para que nos contestasen, y de hecho sí, nos contestaron, nos dijeron que teníamos que cambiar el nombre de UNPD a ANPD, que antes era Unión Nacional de Pilotos de Drones y se cambió a Asociación Nacional de Pilotos de Drones. Pero bueno, con ese pequeño cambio, pues ya se pudo registrar, se pudo ir a Hacienda, obtener un CIF, es decir, todos estos procesos que son largos y tediosos, ¿no? Ujú. Pues se preparó mientras tanto una página web, en fin, estas cosas que el grupo va creando hasta que al final, pues en abril, pues conseguimos ya abrirnos para que se nos inscriban los socios, ¿no? Ujú. 2 meses, abril, mayo y junio, o sea, estamos Sí, recién estrenaditos los 2 meses si habéis llegado. ¿Cuántos socios sois ya? Somos, pues porque quiero también decir que actualmente pertenezco. somos 4.000, más de 4.150. El número exacto no lo sé porque hoy se han dado de alta otros tres o cuatro, es decir, cada día se están dando de alta unos pocos. 4.000, más de 4.150 socios tenemos en el libro de socios, y Ujú. continuamente estamos recibiendo nuevas personas que se quieren apuntar, porque, entre otros motivos, pues ha salido este nuevo Real Decreto que tampoco agrada a nadie y tenemos que evaluar a ver qué problemas tiene.
y pues en esas estamos ahora pues trabajando sin parar. Tenemos, la verdad es que somos, algunos de nosotros pues tenemos algo más de tiempo libre. Yo tengo, gracias a Dios, un poquito más de tiempo libre porque mi trabajo, mi profesión, o sea, no vivo de los drones, pero el tiempo que tengo pues me permite, o sea, mi tipo de trabajo me permite dedicar un poquito más de tiempo a este tema. Ujú. Y como me gusta mucho, pues ahí estoy y yo estoy llevando pues estos temas de comunicación, este tema del libro de socios, inscripciones y labores un poco más administrativas. Yo directamente no estoy llevando los temas legales porque no tengo ese conocimiento, pero hay un equipo que sí que lo está haciendo. Ujú. 4.150 pilotos de drones en menos de 2 meses que se han inscrito a esta Asociación Nacional de Pilotos de Drones. Estoy convencido que lo que tú decías, cuando ya nos quedan pocos días, el día 25, si no me equivoco, ya empieza el Real Decreto a funcionar parte, porque luego hay otras partes de ese Real Decreto que hasta dentro de 3 meses, si no me equivoco, no son efectivas, ¿no? Pero 4.150, yo estoy convencido que, Ignacio, que en pocos meses doblaréis esta cifra. Pues si la doblamos, estaríamos encantados. Es decir, ahora estamos durante los primeros mes y un mes, primer mes, luego lo ampliamos un poquito más, un día o 2 días más, pero durante los primeros días la inscripción era gratuita, es decir, no era necesario abonar una cuota de socio. Lo que pretendíamos era agrupar a toda esta gente que durante casi un año entero ha estado alrededor en las redes sociales apoyándonos y básicamente hicimos muchísimos más socios de los que había en aquellos grupos. Pero bueno, desde más o menos el 5 o 6 de mayo ya se cortó el grifo, se cerró y entonces desde entonces pues todos los socios son socios normales y corrientes de pago, es decir, que pagan su donación, hacen su donación inicial, su aportación y tienen su cuota. Obviamente no ha sido tanto el crecimiento en estos últimos meses, pero sí, sí, o sea, hay Pero, muchísimo interés y pe- muchísimos pilotos que quieren estar en la asociación precisamente para que defendamos estos derechos, ¿no? de pilotos. pero que la cuota es irrisoria, anual. 10 euros, pensamos que 10 euros es una cuota razonable, cuota anual razonable. Hay que tener en cuenta también que no estamos ofreciendo servicios específicos, o sea, no somos una asociación de las que tiene merchandising o te está ofreciendo bueno, descuentos en ningún tipo de cursos porque no ofrecemos ni formación ni nada que compita con nadie del mercado. Es decir, somos una asociación que lo único que queremos es tener un entorno donde podamos volar y podamos volar a gusto, de forma segura y con una normativa razonable. Entonces, por eso no ofrecemos servicios directamente a los asociados y no necesitamos una grandísima financiación. Si necesitamos una financiación será para hacer frente a este Real Decreto y si lo necesitamos así, se lo pediremos a los socios, obviamente. Ujú. Haremos un presupuesto y se lo preguntaremos a los socios. Hablabas, Ignacio, de pilotos, pero la asociación no solo está compuesta por pilotos de drones que de alguna manera, bueno, pues a lo mejor son solo aficionados o profesionales. Es mucho más amplio, ¿no? Sí, no solamente tenemos a pilotos, sino son pilotos, operadores. Nosotros no decimos solamente pilotos de drones, decimos pilotos y operadores de drones. Y tenemos algunas empresas que también son operadores de drones, que también son miembros de la asociación, precisamente porque en su interés son objetivos comunes y estamos apoyando los dos en la misma dirección. Muchas veces y para muchas de estas empresas, empresas grandes, pues es importante que alguien dé la cara por ellos sin que ellos tengan que ponerse en primera línea, ¿no? Entonces, precisamente por eso no voy a decir quiénes son, pero detrás de la asociación también tenemos grandes empresas que tienen un grandísimo interés en que el sector de los drones pues realmente sea puntero y se desarrolle en este país. Ujú. Referente a lo que me contabas, que hemos conocido cómo se crea y por qué se crea la asociación, pero ¿cuál es el objetivo final? Aunque lo has recalcado un poquito por el camino, pero ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es tener un marco tal cual lo establece la reglamentación europea. No vemos, sabemos que la normativa que ha sacado ahora el AESA a través del Real Decreto y el resto de ministerios que han participado en el desarrollo del Real Decreto, pues está demasiado influenciada
por el elemento que permite el artículo 15.1 del 947, que habla de la seguridad. Dice que por la seguridad un Estado podrá crear zonas y crear pues, un montón de restricciones más, ¿no? Entonces el Ministerio de Interior ha cogido ese argumento y ha dicho, ah, sí, yo tengo una ley de seguridad ciudadana, que es la ley Mordaza, la ley 4, 2015 me parece que es, la ley 4/2015, y entonces dijeron, bueno, pues al hilo de esta ley vamos a añadir un montón de restricciones más, vamos a hacer un montón de cosas, vamos a solicitar a través del Ministerio de Interior una comunicación, pero además vamos a permitir denegar esta comunicación, lo cual es convertirlo en un permiso, y vamos a hacer un montón de cosas. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Lo que queremos realmente es conseguir el marco que establece la Comunidad Europea y con el cual podemos, si vamos a cualquier otro país de la Comunidad Europea, podemos volar. Es decir, no tenemos problemas. He estado volando en muchos países de la Comunidad Europea atendiendo a la normativa de la Comunidad Europea, leyéndome la legislación local y viendo pues, que no habían añadido ni modificado nada. Han dicho, bueno, perfecto, pues tenemos unos límites establecidos para cada una de las categorías y los tipos de drones, A1, A2, A3, que pueden volar, y los escenarios estándar que corresponda, y volamos en ese marco. Entonces lo que queremos en España es hacer lo mismo, es poder volar en urbano con un C1, con un C2 o con un C0, sin tener que andar haciendo más burocracia o requisitos que no van a ninguna parte y que no van a añadir nada a la seguridad del vuelo. Ujú. Además, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Ignacio, pero con el anterior Real Decreto, con las normativas que sacó el Ministerio del Interior, el Gobierno, de alguna manera sentíamos como que éramos repudiados porque el dron tenía una cámara de vídeo. Y yo siempre lo decía, ¿no? Yo tengo un teléfono y incumplo la misma ley con este teléfono que con mi dron, con una cámara, ¿no? Siempre tienes que cumplir con la ley que rige, digamos, el derecho a la intimidad, ¿no? Tanto con un dron como con una cámara. Pero quisieron vender que un dron por tener una cámara era algo impropio. Ahora, con este nuevo Real Decreto, lo que intentan vender es que un dron es un arma potencial, ya no es la cámara, que también, pero lo enfocan más como a que es un potencial, una potencial arma, ¿no? Es el dron. Es un despropósito. Realmente lo que es el arma es, o sea, si alguien quiere militarizar un dron civil, el arma no es el dron. El arma será aquella cosa que metan debajo, pues una granada o un explosivo o lo que sea, ¿no? Pues habrá que perseguir, por supuesto que habrá que perseguir cualquier acción terrorista, y soy el primero que quiero que se establezcan todos los mecanismos posibles para que nadie jamás cometa un atentado, pero no solo con un dron, ni con un dron, ni con una furgoneta, ni con una moto, ni con ningún otro vehículo. El hecho de que se considere que los drones son potencialmente utilizables por un terrorista para cometer un atentado y Bienvenidos a con la excusa Hispanos de y a eso una añadan un nueva montón de sección. restricciones, cuando sí que ha Principal, habido su atentados con moderadora, furgonetas. Gracias a Susana Dios en España no ha Carreño, habido ningún CEO atentado de con un dron Urbérica, y quien esperemos que no lo haya nunca, pretende. pero tampoco me parece que sea razonable plantear todo este tipo de limitaciones. Simplemente obedecen al miedo. Obedecen al miedo de que esto algún día alguien lo haga. Y lo primero que hay que hacer es, obviamente, con inteligencia, es decir, añadir más capacidad a los servicios de inteligencia de este país para poder trazar a todos estos grupos terroristas que podrían estar haciendo esto. Ahí es donde hay que invertir los recursos, ahí es donde hay que hacer la normativa y en trazar todos estos posibles usos de las armas, es decir, las granadas de mano, las granadas de los que se puedan utilizar. No soy especialista en armas, con lo cual no puedo utilizar las palabras a lo mejor adecuadas, ¿no? Pero obviamente los drones no tienen nada que ver, o sea, es algo totalmente circunstancial. Además, un dron de 250 gramos que es incapaz de levantar una masa de 1 kilo, o sea, es que ¿cuánto va a pesar el explosivo? Pues Bienvenidos a nada, Hispanos y a cualquier una dron no puede, ha sido considerado un arma, con independencia de que estemos hablando, pues yo qué sé, de un dron de 4 kilos con una capacidad de levantar otro kilo más, que un dron de 250 gramos que no puede levantar absolutamente nada. Nos han metido a todos en el mismo saco. Yo tengo drones FPV que pesan 115 gramos
que ya me dirás tú con qué tipo de arma puede cargar eso. Pues nada, tengo las mismas limitaciones que un dron de 4 kilos o de 25 kilos que podría cargar con Bienvenido. masa explosiva más, ¿no? Parece es todo un disparate y pensamos que no está bien hecho y por eso estamos buscando la forma de hacerlo llegar a quien corresponde. Ujú. Además, así debería ser. Hay una cosa, Ignacio, muy buena que además he leído. Habéis mandado una nota de prensa a todos los partidos políticos. ¿Se os ha escuchado? Directamente no hemos recibido contestación de los partidos políticos. Hemos mandado notas de prensa, a los partidos políticos cuando conocimos que el día 4 de junio se iba a aprobar el Real Decreto. Les quisimos decir ya en ese momento que ese Real Decreto, por las cosas que habíamos oído anteriormente y por todos los comentarios que se habían filtrado respecto del contenido del Real Decreto, pensábamos que ese Real Decreto no iba a ser bueno para el sector y precisamente por eso enviamos unas comunicaciones, unas notas para que estos partidos considerasen no aprobarlo, ¿no? Estoy refiriendo a los dos partidos que se sientan en el Consejo de Ministros. La misma comunicación la hicimos extensiva a todos los partidos que están en las Cortes, ¿no? En el Palacio del Congreso. Y lo enviamos pues, a través de las distintas direcciones de correo electrónico que todos estos partidos políticos tienen publicados, ¿no? Así que pues hicimos una labor para investigar todos estos correos, encontramos unos 4.100 y pico direcciones de correo electrónico de instituciones importantes, de las cuales solamente 200 o así están relacionadas con el tema de los drones, pero bueno, hemos preparado notas de prensa y hemos enviado comunicaciones y vamos a seguir haciéndolo, obviamente. Ujú. Referente a la maquinaria que habéis puesto en marcha, cuéntanos un poquito, nos puedes adelantar, si puedes, Ignacio, de qué es, porque obviamente la Asociación Nacional de Pilotos de Drones lanzó un comunicado a todos los socios, ¿no? Buscando personas que pudieran colaborar en un proyecto que tenéis para presentar en unos meses, precisamente para regularizar de una forma más sensata este nuevo Real Decreto. ¿Puedes contarnos algo, Ignacio, sobre ello? Pues puedo contar poco, porque obviamente eso es un trabajo intenso, no es la parte que estoy haciendo yo en el equipo. Obviamente es un trabajo muy intenso, porque tenemos no solamente que leer el Real Decreto, tenemos que leer un documento que se llama la MAIN, o sea, ¿cómo se llama? Bueno, es la MAIN, es un documento más extenso que el propio Real Decreto, donde se hacen referencia a todas las normativas y todas las explicaciones respecto de lo que son necesario para crear un Real Decreto, ¿no? Entonces, al final hay unas 200 leyes que hay, o leyes, reales decretos y normativas relacionadas con este Real Decreto que también hay que explorar para ver si por casualidad en alguno de los artículos pues no se está utilizando bien, no se está usando bien ese artículo y se ha creado una redacción que podría ser contradictoria con lo que le permite ese artículo. Esto es para buscar razones técnicas para poder invalidar alguno o los artículos más importantes. Obviamente, la razón fundamental que nos parece que este Real Decreto no está bien hecho está en la Ley 39 y es la proporcionalidad. Pensamos que no es proporcional al verdadero riesgo. Pero argumentar solamente esto puede no ser suficiente. Por eso tenemos que encontrar muchos más apoyos y muchos más puntos, a ver si los encontramos, para argumentar que no es proporcional o que tenga algunos defectos técnicos. En contra de nuestra juega que han pasado tantos años desarrollando esta normativa que creemos que el equipo que la ha redactado lo ha hecho muy concienzudamente. Eso no significa que sea proporcional. Digo que el texto puede ser legalmente correcto, de acuerdo, pero no es proporcional. Entonces, tenemos que buscar esos pequeños huecos, a ver si encontramos alguno y ver si somos capaces de conseguir una argumentación correcta, porque obviamente al final, si esto acaba en un juez, tendremos que convencer a ese juez de que esto no es proporcional. Y esa es la parte complicada, ¿no? Ujú. Y que visto lo visto, me da a mí que va a llegar hasta eso, ¿no? Hasta que un juez determine Pues qué hay un cosas. plazo desde que salió el Real Decreto, hay un plazo de 3 meses para presentar este contencioso administrativo, que es el tipo de recurso que hay que presentar.
Si encontramos las bases para presentarlo y podremos presentarlo y lo redactaremos y lo presentaremos. Obviamente, antes de presentarlo, tendríamos que saber cuáles serían los costes, no solamente del gabinete que termine de hacer la redacción final y de los abogados, sino también las posibles costas. En el caso de que tú planteas un juicio y pierdes, imagínate que el juez no nos da la razón y además nos condena en costas, es decir, tenemos que pagar a Las los partes. abogados, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de situación, que sería el peor escenario posible, pues queremos tener las finanzas de la asociación suficientemente cubiertas para poder hacer frente a esa situación. Esperamos que eso no ocurra, pero esperamos tener razón a la hora de presentar estas alegaciones o presentarlas con suficiente confianza para que esta situación no llegue, pero queremos prepararnos y prepararnos bien. Comentabas que te habías sentado con AESA para hablar de ciertas cosas. Y yo hay una pregunta que siempre hago a cada invitado que está metido dentro del mundo de los drones y que conoce un poquito más a esa, eh, y sobre todo el Ministerio del Interior, que es quien ha desarrollado esta ley, ¿no? Y supuestamente con personas que comprenden la legislación, la aviación, tanto civil como recreativa. ¿Ha habido alguien o conoces de alguien que haya estado metido en esa vinculación del desarrollo del nuevo Real Decreto para darle forma, que tenga que ver de primera mano con el mundo de los drones? Es una pregunta difícil, pero personalmente no conozco a nadie que haya hecho eso. Obviamente, yo creo que en la reunión que he tenido con las 3 personas de AESA responsables de esta redacción, yo entiendo que ellos sí que tienen conocimiento sobre lo que son los aparatos, los UAS, los drones que estamos volando. Ellos me transmiten que obviamente toda esta norma se escribe en equipo y se escribe en equipo de todos los ministerios que han participado. No solamente está Transportes o distintas oficinas del Ministerio de Transportes, también tenemos a Defensa, también tenemos al Ministerio de Interior. Y muchos de los problemas que tiene esta normativa no provienen directamente del personal de AESA, que a lo mejor sí que tiene cierta conciencia de lo que son los drones y los riesgos más reales, sino que son parte de un consenso o de convenio al que llegan con otros ministerios que a lo mejor no tienen esa capacidad para entender lo que son los drones de verdad, ¿no? Entonces, por eso pensamos que este texto no es proporcional, porque no ha sido desarrollado por gente que realmente sepa lo que son los drones y los riesgos potenciales que pueden tener. Entonces, partiendo de una normativa europea que es perfectamente justa, razonable y que se podría aplicar perfectamente, y llegando a una normativa española donde hay gente que tiene muchísimo miedo a lo que se puede hacer con un dron y mucho desconocimiento de para qué sirve un dron, pues la consecuencia es una ley demasiado restrictiva y llena de miedos por todos lados, ¿no? Hasta en el equipo legal tenemos hasta gente de criminalística, o sea, gente que se dedica a explorar por qué razones una persona elabora o desarrolla estos miedos ante lo desconocido y cómo reacciona. O sea, para argumentar, tenemos gente especialista en muchas áreas, como dices, de ese comunicado segundo que sacamos, ha habido muchísima respuesta y nos está costando mucho tiempo filtrarla toda, pero está saliendo gente que creemos que puede hacer una labor muy Muy importante y importante. fundamental. Ujú. Pues sí, además que sí. Y ya nos vamos a meter un poquito, Ignacio, en el nuevo Real Decreto. Los pilotos de drones confiábamos que ese nuevo Real Decreto se iba a basar en la normativa europea, pero el problema que Europa dejó un pequeño margen para legislar cada país como considerara necesario dentro de unas limitaciones. Yo, personalmente, considero que las limitaciones en España no es que hayan cogido unas pocas, sino que han cogido todas las que han podido y mucho más para legislar ese nuevo Real Decreto, ¿no? Y entonces yo creo que estamos, como tú bien decías, y mejor que tú, Ignacio, que como has comentado, has volado en países europeos, yo no he volado fuera de España, estamos muy alejados de la norma que sacó la Unión Europea. Estamos muy alejados y, por ejemplo, en la categoría A3, según la normativa europea,
pues no hay que mantener ninguna distancia a edificios, tienes que mantener una distancia a personas. Sin embargo, en el Real Decreto español, en la misma categoría, pues las distancias que hay que mantener a personas, ellos las interpretan como que son distancias a edificios, como si los edificios se fueran a estropear o a morir como una persona. Es decir, no tiene ningún sentido. Cuando les preguntamos, dicen, sí, es que en los edificios hay personas, como si las paredes no les protegieran. No, no, no tiene ninguna Ningún sentido. explicación lógica, pero es lo que hay, ¿no? O como si, no sé, pensamos, vuelvo al tema anterior, el problema es que hay mucho desconocimiento y mucho miedo y creo que ese es el origen del problema. En Europa esto no pasa. Tú puedes ir a Europa, yo estaba en Suiza, por ejemplo, Suiza no es exactamente Comunidad Europea, pero utilizan la misma normativa y en Suiza tú puedes volar en una ciudad sin tener que pedirle permiso a nadie y hacer sacar unas tomas, unas imágenes de la ciudad donde estés y tranquilamente, no pasa absolutamente nada, ¿no? Además es que la policía está al lado tuyo, o sea, no te están diciendo absolutamente nada, tú tienes derecho a hacerlo y allí son más de, pues eso, de respetar los derechos de las personas, ¿no? Antes de intentar quitarte los derechos, pues tiene que haber una justificación importante para quitártelos. En España no somos de ese tipo de cultura y precisamente por eso estamos en la situación que nos encontramos ahora. Si estás de acuerdo conmigo, Ignacio, en España yo creo que somos de la cultura del cobrar hasta por respirar. Y yo creo que este Real Decreto está diseñado precisamente para eso. Te digo un pequeño matiz y un pequeño dato, que además sucede aquí en nuestra comunidad. El Ayuntamiento de Madrid ya está legislando una norma para volar en Madrid, ¿no? Con ciertos requisitos. Nosotros desde Welcome DTV y desde Yo Soy Dronero hemos comunicado con el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento para intentar hablar con algún responsable y sobre todo saber con qué objetivo se va a legislar esa norma de vuelo en Madrid, si han contado con alguien que esté introducido en el mundo de los drones o que tenga experiencia o una empresa fuerte para saber o aconsejar sobre las necesidades tanto del piloto profesional como del piloto amateur. Todavía no hemos obtenido respuesta, pero te aseguro que seremos pesados para conseguir a alguien del Ayuntamiento de Madrid para conseguir respuestas. Pero mi opinión personal, esto no lo he leído en ningún sitio ni lo he visto, sino que con este marco normativo, con este nuevo Real Decreto, los ayuntamientos y las comunidades van a poner tasas, van a poder poner tasas para cobrarnos para volar. ¿Tiras hacia este lado? ¿Tiráis hacia este lado la asociación? No lo sé. Realmente no tengo datos que puedan confirmar o desmentir lo que me estás contando. Hay algunos elementos que también hay que considerar. Obviamente en España lo de cobrar les encanta, sobre todo a los políticos y a las instituciones les encanta cobrar todo lo que puedan y más. No hay más que ver los importes de las sanciones que hay relacionadas con los drones. Esos importes son exorbitados y me consta, porque me lo han comentado, que existe un proyecto de ley que la Dirección General de Aviación Civil, que es parte del Ministerio de Transportes, no ha querido, lo ha metido en un cajón y lo ha olvidado. Nos han pedido que nos reunamos con ellos precisamente para presionarles y que aprueben esa reducción de las multas relacionadas con los drones. ¿Y por qué razón no lo han sacado? Por aproximadamente 3 años llevan ya con ese tema totalmente olvidado. ¿Por qué razón? Porque así cobran más. Eh, ¿Será ese el motivo? Yo realmente no lo sé. Puede ser que sí. Y respecto de lo que comentas del ayuntamiento, la única enlace que me suena podría ser el uso del U-Space. Eh, y el otro, y la movilidad, o sea, el tema de la movilidad aérea. En ese marco, el tema del U-Space, hay un problema. De esto tal vez podrías hacer otro programa para investigar un poco más. El U-Space queda redactado en la normativa europea como un entorno libre, es decir, tiene que ser accesible y no hay que pagar cuotas. Y además dice que tiene que ser sostenible. Entonces, si ahí hay empresas operadoras que tienen que estar gestionando ese U-Space,
¿Lo van a hacer gratis? ¿Cómo van a conseguir esas empresas su financiación? Ese es el tema más importante, no los temas tecnológicos, porque por lo visto España sí, España es el más avanzado porque nos hemos tirado a la piscina, nos ha importado un pimiento si es sostenible o no es sostenible y directamente nos hemos puesto a desarrollar. Y hemos desarrollado, pues en Aire dice que ha desarrollado un hub con 3 coordinadores del U-Space, que lo complicado ha sido coordinarlos entre sí. Sí, todas las partes tecnológicas, las más complejas, las han llegado a desarrollar, pero no han profundizado ni España ni nadie en la sostenibilidad del U-Space. Hasta que el U-Space no sea sostenible, ninguna empresa seria, aquí descarto todas las instituciones españolas porque no son ni empresas ni son serias, pero bueno, se gastan mucho dinero en un montón de proyectos que luego no se sabe si van a tener posibilidades económicas, si van a ser viables o si no lo van a ser. Señores, lo primero que habría que haber hecho es sentarse en Europa a solventar el problema de la sostenibilidad del U-Space. Y después de haber solventado el problema de la sostenibilidad, nos sentamos a la parte tecnológica. Yo llevo una empresa de tecnología, yo gano dinero con una empresa de tecnología y no invierto en proyectos que no me van a dar dinero. O sea, lo tengo clarísimo. Efectivamente, es Pues lo el problema primero. está allí y puede ser que la normativa de la Comunidad de Madrid esté relacionada en cómo va a cobrar algunos operadores y a lo mejor es la Comunidad de Madrid la que nos quiere financiar el U-Space. Vete tú a saber. No, no lo sabemos y tampoco sabemos mediante qué normativa, el mecanismo podrán cobrar por un servicio que tiene que ser gratuito y Ujú. accesible. Veremos a ver cómo termina todo esto y obviamente a dónde llega todo esto. No me queda muchísimo más porque no me hubiera gustado normativa. Os dejamos las puertas abiertas, Ignacio, para tratar el tema que queráis y daros voz, porque hay un problema que yo creo que es lo que nos ha hecho daño al mundo de los drones, y es que los medios de comunicación hemos utilizado o utilizamos cualquier tipo de noticia para desprestigiar un dron. O sea, todo es drones en las guerras, drones para armas, drones que han impactado, drones que en la cabalgata de Reyes han tenido que parar un helicóptero porque estaba sobrevolando una zona muy cercana. O sea, toda la noticia que se ha hecho en el mundo de los drones es negativa, no hay ninguna positiva. No han contado que se han hecho experimentos con transporte de órganos para salvar vidas, no han contado la cantidad de situaciones que los cuerpos de emergencia y seguridad, gracias a los drones y a las térmicas, han evitado desastres mayores, no han contado cuántas víctimas se han localizado gracias a los drones, ¿no? No han contado todas estas noticias en plan positivo, sino que todo lo que nos llega es guerra, guerra, guerra en el mundo de los drones, y esto nos ha hecho gran daño. Por eso, desde Welcome DTV y desde Yo Soy Dronero, os abrimos las puertas para que contéis absolutamente lo que queráis sobre el mundo de los drones y sobre todo el avance de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones para contar la realidad y la verdad de este mundo. Gracias, José. Ayer vi una noticia en el telediario de una cadena nacional de que gracias a los drones estaban localizando o detectando un tiburón en unas playas. O Correcto. sea, poco a poco se empiezan a ver noticias positivas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que los medios de comunicación estáis maximizando aquello que es más negativo, más dramático y que genera más tráfico. Pero también es verdad y nosotros estamos aquí para intentar sacar las noticias positivas de los drones y los buenos usos de los drones. Ujú. Porque en eso, porque tenemos que cambiar esa percepción que hay. Vamos a hablar también de un caso que ha sido bastante habitual de presencia de posibles drones en aeropuertos, los cuales ninguno han sido demostrados. Estoy pensando en titulares del tipo los drones paralizan un aeropuerto, cuando en realidad la noticia, cuando la leías, decía 419 casos de punteros láser y 2 casos de drones que además no los pudieron llegar a encontrar nunca, ni fue demostrado que fuera un dron, podía haber sido una bolsa de plástico volando. Ujú. Pero no, el titular tenía que mencionar la palabra drones porque eso vendería más, pero
luego en el texto lo realmente peligroso son los punteros láser. Pues ahí yo creo, son titulares que lo único que pretenden es vender el clic en la noticia y no realmente contar la verdad. Exactamente. Ignacio, quiero que termines diciéndonos a todos los que nos están viendo y escuchando cómo se pueden asociar a la Asociación Nacional de Pilotos de Drones. Pues José, tenemos una página web que es anpd.es, es decir, 4 letras muy sencillas, las iniciales de la Asociación Nacional de Pilotos de Drones. Y dentro de la página web tenemos un formulario que es Asóciate en el menú. Hay un formulario de Asóciate, se rellena el formulario, se ponen los datos y automáticamente ya puedes directamente pagar allí con tu tarjeta de crédito. Y te das de alta de forma automática. El proceso ya está totalmente automatizado, al principio fue muy manual, ahora ya está totalmente automatizado. En aproximadamente 1 hora, como mucho, puedes Lo recibir tienes. tu mensaje de bienvenida y un acceso exclusivo al Telegram privado de la asociación, donde hay muchos más pilotos y se pueden compartir situaciones y ya estás en nuestra lista para enviarte los correos electrónicos de las comunicaciones y de esa manera estar al corriente de todo lo que vamos haciendo. Pues ahí estarán, atentos, seguiremos recordándolo. anpd.es, ahí os podéis inscribir como en la Asociación Nacional de Pilotos de Drones. Y Ignacio, te esperamos aquí en ya vuestra casa de la asociación para darnos noticias de cómo va toda la documentación que se está preparando para regularizar de alguna manera un poquito, ¿no? Y que se nos escuche. Y lo que te digo, y lo que digo a todo el mundo que está metido en el mundo de los drones. Somos muchos, pero somos muy silenciosos. Tenemos que hacer más ruido para que se nos escuche. Muchas gracias a ti, José. Gracias por la invitación y encantado de volver a tu casa cuando tú quieras. Perfecto. Pues las puertas abiertas para la asociación, pues vamos, encantadísimos nosotros. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo. Un Hasta luego. abrazo. Gracias.